Les indicaba que voy a cambiar el tema de la prédica por las necesidades que tenemos. La prédica está desarrollada en el concepto que está aquí de lo que dice el título, lo nefasto de la religión, pero creo que hoy necesitamos dar un giro por la situación que vive el país. Como va a ser un tema que le estoy pidiendo al Señor que me ayude a hacerlo, voy a pedir ayuda, ¿sí? Y vamos a hacerle una cosa. A ver, mis queridos jóvenes, ¿me pueden ayudar? ¿Me pueden ayudar? Los pedestales, esos 4 pedestales, ¿pueden ponerme aquí? ¿Sí? Víctor Carrera Jr. Anota las palabras que vamos a escribir y te pido a ti una ayuda de que cojas una hoja de papel bond, ¿sí? Y me escribas en esa hoja de papel bond estas palabras, ¿sí? Que vamos a hacer. Vamos a, de alguna manera, tratar de que el Espíritu nos guíe, dada la necesidad ahora de que vive el país, ¿sí? Vamos a poner acá el siguiente pedestal, por favor, acá. Me ayudan, jóvenes, ¿no? Acá el pedestal, el otro pedestal acá, el otro aquí y el otro allá, ¿sí? Los 4 pedestales equidistantes, ¿sí? ¿Qué es equidistantes? El cole. ¿De acuerdo? Y vamos a anotar las palabras, mi querido Víctor, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que quieres ayudar? ¿Sí? Vamos a poner aquí principios. Principios. En la hoja de papel bond, tú le escribes con buena letra, que se vea principios y con un poquito de scotch para pegarle aquí. Principios, ¿no? El segundo que vamos a pegar aquí, la otra hoja de papel bond, vamos a anotar la palabra proceso. Procesos. Proceso. La segunda palabra, procesos. ¿De acuerdo? La tercera va a ser objetivo. Objetivo. ¿Sí? Objetivo. La tercera palabra en el papel bond. Con un marcador que se pueda leer. Objetivo. ¿Sí? La siguiente va a ser modelo. La siguiente palabra va a ser modelo, ¿no? Y la última va a ser la palabra efecto. Efecto. Entonces vamos a ver estos 5 puntos. Voy a mover estito para poder yo desplazarme. ¿Estamos? Entonces, si eres tan amable, ayúdame, coge esas hojitas, ¿no? Y lo escribes y me lo entregas para una hoja de papel bond y con scotch le ponemos aquí para que la gente mire las palabras. ¿Sí? ¿Estamos? En the same page, como tú sabes, ¿sí? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Muy bien. Anoche estábamos en pleno culto y mi esposa estaba dando los anuncios y todo se movió. Y claro, yo me quedé, ¿qué hago en este rato? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? Y mi mujer me regresa a ver y yo dije, ore. Y mi mujer oró muy pertinente en ese momento, ¿no? Una hermana se desmayó ahí, ¿no? Entonces, era un pequeño caos, ¿no? Y uno dice, ¿cómo resolver esto en forma práctica, ¿no? Claro, enseguida las noticias aparecieron en Esmeraldas, el terremoto. Se acercó alguien, me dijo, viene un tsunami en Esmeraldas, en ese rato. Entonces, para mí era, ¿qué debería hacerse, ¿no? En una situación así, ¿qué debería hacerse, ¿no? Medio como complicado. Y claro, pasó la noche, las noticias, toda la situación tan triste. Y claro, el vicepresidente mostraba que había 41 muertos en ese momento. Y claro, uno se puede percibir que habrá más. Y hoy sabemos que superan los 280, si es que estoy bien, con el número de muertos que hay. Y edificios derrumbados, como se presentó en las gráficas respectivas. Y yo me hago esta pregunta.
¿estamos como país listos para enfrentar un desastre? Pregunto yo. ¿Estamos listos para enfrentar un desastre? Medio que no, ¿verdad? Porque en este pequeño ensayo que hicimos de evacuación, cuando haya, a ver, mi querida, vamos a hacer una cosa. Víctor, ¿sí? Una razón por qué lo digo, mi querida, sí, María. Quiero que Víctor me ayude, ¿sí? Que Víctor me ayude. Vamos a trabajar un poco con él. Esto es improvisado, él no sabía, y yo espero que el Espíritu Santo me vaya guiando para decir lo que tengo que decir, ¿sí? Pero creo que es importante hacerlo, ¿sí? Y digo, ¿estamos nosotros listos para enfrentar una crisis? Al parecer, no, porque tiene que movilizarse muchas cosas del punto de vista del gobierno, la policía, el ejército, cuidar que no haya robos, que no haya asaltos en ese rato, los médicos que estén en armonía, coordinar la parte médica, puede usted imaginarse lo que eso representa, ¿no? Entonces, vino a mí esta palabra, unidad. ¿Cómo hacer de nuestra nación una unidad? Estamos peleándonos entre los unos y los otros. Gracias, mi querido amigo. Ponle entonces en esta bandera, ¿no?, la palabra principio, ¿sí? Y vamos a hacer cierto tipo de aplicación que Dios permite hacerlo en este momento especial. Mientras Víctor va poniendo cada uno de los nombres, ustedes puedan percibir un cuadro, un cuadro, un cuadro. Pero volviendo al tema, tiene que moverse la policía, tiene que moverse el ejército, tiene que moverse el sistema hospitalario, ¿verdad? Tiene que moverse las brigadas de auxilio. Pero no solamente queda el proceso ahí, porque ¿qué va a hacer usted si el caso así estuviera que su casa se derrumbó? ¿Cuál es el problema siguiente? ¿Dónde duerme? ¿Qué come? Las cosas, ¿verdad? Es todo un proceso que se va a enfrentar y que necesitamos realmente encontrar una manera de hacerlo en forma correcta, ¿no? Y más aún, si es que estamos, como se nos dio la información, ayer hablaba con el pastor Javier, que está en Guayaquil haciendo un seminario con una parejita que está ayudándonos aquí, y no pueden regresar en bus porque están rotas las carreteras. Basta ver esa foto que se les mostró. Entonces, el otro problema es que muchas ciudades se pueden aislarse y que solamente a través de medios aéreos se podría llegar para resolver una necesidad, ¿verdad? Gracias, mi estimado Víctor. Entonces, viene a mi corazón la palabra unidad. ¿Cómo estar unidos como familia para enfrentar una crisis? ¿Cuál sería el mejor modelo para decir que somos unidos? ¿Cómo unirnos como iglesia? ¿Cómo unirnos como iglesia? ¿Qué va a pasar si alguien tiene una necesidad profunda? Si alguien se enferma. La pobre hermana del día de ayer estaba en una crisis tremenda. Claro, le tocó la posición tal vez más complicada porque todo se movía, los faros y todo esto se movía acá. Creo que debe haber un principio en el cual se debe movilizar primero para entender la unidad. Un principio. Y le he puesto la bandera como concepto de lo que es un emblema. Una bandera se entiende que siempre debe estar en lo alto, que debe verse todo mundo. Y la Biblia señala que para efecto de la unidad tiene que haber un principio que debe regir. La Biblia habla de la Trinidad como el principio de gobernabilidad en el universo. La Trinidad como el principio de gobernabilidad del universo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
la misma esencia, una sola naturaleza con funciones distintas. Entonces, el principio que se basamenta la unidad es en que haya una autoridad con funciones diferentes, pero que cada uno se respete a sí mismo. El Padre Dios dice, de tal manera amé yo al mundo, le pongo en la imagen de que el Padre hablara, Juan 3:16, de tal manera el Padre amo yo al mundo, que voy a enviar a mi Hijo amado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estamos nosotros aquí marcando una conexión de ese principio entre lo que es el Padre y el Hijo. Decide el Padre enviar a su Hijo Jesús a una tarea que apunta el efecto final, un beneficio para todos. Aquí estamos, el efecto, perfecto. Un efecto final de un beneficio para todos. El Hijo viene al mundo, hace su tarea de redención único, exclusivo, completo, total. Y dice Jesús en su proceso del ministerio, dice, voy a ir a casa a preparar un lugar para ustedes. Y cuando lo llegue a preparar, los volveré a tomar a ustedes. Pero yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, para que Él les enseñe todas las cosas, para que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Yo estaré con ustedes al final de los tiempos, termina diciendo Jesús. Jesús entonces le presenta al Espíritu Santo como parte del principio de la estructura de la autoridad para que se pueda desarrollar un proceso, acá un proceso por o en base al principio. No hay procesos que se hagan sin principios. Yo puedo hacer procesos con el principio equivocado, pero no ese es el tema que la Biblia muestra. Tiene que haber procesos, sí, pero con los principios correctos, en una unidad unitaria completa de los principios del Dios eterno, que fluyen los principios para tener un objetivo. Y el objetivo es, somos uno. El capítulo 17 del libro de Juan, Juan escribe en la voz de Jesús, ora al Padre y dice, oro por ellos, para que sean uno como nosotros y mantengan ellos la perfecta unidad como nosotros. Noten que el principio es fundamental. No puedo yo tener unidad familiar si no están definidos los principios. Yo no voy a tener unidad como objetivo en la iglesia si no están alineados a los principios de Dios. Yo no voy a obtener unidad de la nación si no están basados en los principios. Si el objetivo es unidad, tiene que el proceso basarse en los principios para que este objetivo se llegue a completar. Y Jesús dice que sean ellos perfectos en unidad para que crean que tu Padre me has enviado a mí. Eso dice Jesús, capítulo 17 del libro de Juan. Pero por supuesto que aquí se presenta un problema. ¿Cuál es el modelo que debería tenerse para que el principio eterno
en el proceso se cumpla el objetivo que se desea, la unidad, pero sea un modelo tangible, un modelo que se pueda medir. Y ese modelo que se pueda medir de efectos en la práctica. Porque nada de lo que hace Dios se queda en las nubes. Nada de lo que hace Dios se queda ahí en el horizonte sin una práctica real. Entonces yo sí creo que en este concepto de crisis que estamos pasando nosotros, con un déficit de desarrollo del 4.3% del Producto Interno Bruto, de que no estamos alineados a la unidad, ¿qué deberíamos hacer nosotros como iglesia y como individuos? Parto del siguiente punto también para tocar el texto bíblico a la cual me voy a referir. El Ecuador es una familia en red, como toda familia del mundo. Nosotros somos una red. Mi esposa Melania, yo, mis hijas, mis yernos, mis nietos, los familiares de mis yernos, los parientes de Helios, todos estamos conectados. Aquí no se puede hablar que somos aislados. Todos estamos en una red donde haga el uno o deje de hacer, le afecta. Por lo tanto, si se aplican los principios en el proceso adecuado, se obtendrá la unidad como objetivo en la red neurálgica de una familia como es el Ecuador, como es nuestra familia particular, como es la iglesia. Y que el modelo que le vamos a presentar sea tan real, visible, y lo que debe hacer el modelo para que los efectos prácticos en nuestra nación, en nuestra patria, se vea y se reconozca que esos principios puestos allá, el emblema del desarrollo, se convierta en una realidad. Vamos a la Biblia. Vamos por favor a Filipenses del capítulo 2. Filipenses del capítulo 2. Crisis no lo podemos evitar. Si van a venir en los tiempos finales los juicios de Dios, y que el principio de él ha sido, como lo hemos estado hablando, deja que la maldad destruya a los malvados, no solamente vamos a enfrentar situaciones adversas de dificultades en conseguir recursos para comer, querida iglesia, sino tenemos que crear sistemas y procesos correctos para mantenernos en medio de la crisis. Pablo, ex asesino, ex matón, porque Pablo fue así, ex matón, transformado por el poder de la cruz, renovada su mente, visualiza lo que significa este proceso, que se le divide en 5 partes. Visualiza y como buen maestro expone en Filipenses capítulo 2 todo este proceso, para que a través de este proceso la iglesia de Filipos comprenda que sí es factible el desarrollo en una comunidad cualquiera. Dice Pablo, los argumentos que presenta Pablo le ayuda a que usted y yo podamos analizarle y evaluar el proceso de transformación de una manera didáctica y también interesante, muy jovial, muy amigable, como dice el texto. Dice el texto: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, el principio, si hay estímulo, si usted tiene un estímulo porque se ha unido a Cristo, si usted tiene consuelo en su amor, si existe algún compañerismo en el Espíritu, la unidad trinitaria, algún efecto entrañable, dice aquí. Entonces, aquí presenta procesos interesantes y pueden ir anotando, por favor, mi querido Víctor.
vamos a anotar aquí el proceso. Primer proceso, estímulo. Pregunto yo, ¿somos estimulados, motivados por nuestra unión a este principio? ¿Sí o no? Si es sí, queda todavía incompleta la respuesta porque tiene que desarrollarse todo lo de acá. Usted tiene que responder sí cuando llegue acá. Cuando llegue acá, ahí tiene que responder el sí. Cuando llegue acá. Entonces, el primer proceso es estímulo, ¿no? Aquí hemos puesto de tal manera que se vaya escribiendo el proceso, estímulo. Si yo tengo el evangelio del Dios eterno en mi corazón, debe convertirse en tal estímulo que así me permita vivir situaciones dolorosas, difíciles que la vida enfrenta. No pierda yo ese principio de estímulo para no quedarme sentado en la nada, sino avanzar, crecer, pese a los infortunios de la vida. Como puede suceder lo que nos ha pasado como país. Porque el terremoto nos va, no sé qué tiempo, a permitir volver a levantarnos. Porque un puente no se vuelve a construir de la noche a la mañana. Va a durar meses. Porque una carretera no se reconstruye de la noche a la mañana. Va a demorar meses. Porque en los edificios que se han caído no se puede construir desde mañana. Primero hay que limpiar todos los escombros. Estímulo. Segundo, unión con Cristo. ¿Qué tipo de unión tengo yo realmente con el principio? ¿Es mi unión religiosa? Que en un momento determinado pienso que está ahí, pero cuando viene la crisis dejo todo ese concepto de unidad con el Dios eterno. Es la prueba que me facilita a mí saber que estoy unido a Él pese a la prueba, pese a la dificultad, pese a que se cayó mi casa, pese a que se cayó y destruyó mi carro que recién le compré, pese a que como ese carro que pasaba por debajo del puente de las Américas, se cayó el puente y le aplastó ese carro y le sacaron en pedacitos al conductor. Pese a eso, tengo yo estímulos, tengo yo unión con Cristo, tengo consuelo. El siguiente proceso es consuelo. Tengo yo consuelo en medio de la situación adversa. Tengo yo realmente consuelo. Puedo yo decir que vivo de este principio y que en momentos críticos de mi vida he recibido consuelo de Él. Eso es lo que está planteando Pablo. ¿Ustedes están así? Y preguntaría a Pablo a nosotros como iglesia, ¿ustedes han recibido estímulo, unión, consuelo en el Señor Jesús? ¿Ha experimentado compañerismo? El siguiente proceso es compañerismo. Compañerismo. ¿Han experimentado eso? Compañerismo. Ayuda mutua. ¿Estaríamos listos a traer una buena ropita para que sea entregado a alguien allá? El arroz, las cosas secas, frijol, habitas, lo que sea, o medicina básica, o una toallita, o algo básico. ¿Puedo yo sentir compañerismo? A través de mi unión con Cristo, ¿puedo yo sentir compañerismo? Luego dice, afecto entrañable. Estoy yo en mi unión con el principio, he sentido yo un amor de parte de Dios hacia mí, un afecto entrañable, profundo. No aquel amor que se me evapora en el primer problema de la prueba. Cuando se cayó la casa, cuando me quedé sin trabajo, cuando se fueron los recursos. ¿Qué pasa a Dios? Y le empiezo a reclamarle a Dios, a reprocharle a Dios, a señalarle a Dios. Tengo yo esos elementos que acabo de mencionar, que son estímulo, consuelo, unión, compañerismo. Siento yo eso. Eso tiene que ser el proceso que usted y yo debamos vivirlo. Vivirlo.
y si, escuche bien, y si hemos vivido ese proceso de que en el Señor tenga yo estímulo, unión, consuelo, compañerismo, afecto entrañable. ¿Cuántos son, Víctor? ¿Cuántos son? 5. Anda poniendo entonces acá, mi querido Víctor. Sí, qué maravilla. Esto es el ayudante perfecto. Aquí está el proceso. Si no hay ese proceso, ¿cómo voy a enfrentar la crisis? Pero el tema es, ¿qué produce esto? Pues, ¿cuál es el objetivo de que haya un proceso? Si yo meto a una industria una materia prima, se entiende que el proceso me va a dar como resultado un producto elaborado, ¿verdad? ¿Cuál es el producto elaborado de este proceso que nace del principio eterno de la unidad de la Trinidad? ¿Cuál es el objetivo? Dice el texto: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unido en alma y pensamiento. Entonces, aquí, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? Les vuelvo a leer. ¿Cuál es el objetivo? Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Cuál es el objetivo? La unidad, la unidad. Cuán necesario es ser unidos como familia. A ver, ¿vale o no la pena que una familia esté unida? La unidad es fundamental. Tener el mismo objetivo, el mismo propósito. Familia unida. Iglesia unida. Nación unida. Bajo este proceso que se acaba de escribir acá, por medio de la aplicación de los principios de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que el gobierno debe haber 3 poderes con el mismo valor, pero funciones completamente distintas. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial deben ser completamente con funciones distintas, pero en perfecta unidad el uno con el otro. No son lo mismo en función, aunque tienen la misma esencia. Nosotros debemos apuntar a una unidad. Entonces vamos a poner aquí un mismo propósito, unidad profunda, no uniformidad. Dios no nos llamó a ser uniformes, nos llamó a ser diversos en la unidad. Así Dios requiere como familia, porque si nos pasa una desgracia en la familia, todos se unen, todos colaboran, todos son parte del mismo objetivo, todos son parte del mismo proceso cuyo resultado es de ver que nosotros estamos unidos. Todos comen, todos duermen, todos se cubren, todos no tienen frío. Eso es importante entender como nación, como iglesia, como familia. Por lo tanto, el objetivo de este proceso santo a través de los principios de la unidad es de que podamos ser unidos. ¿Cómo sería esto, unidos como familia? Miren lo que sucede aquí. Tenemos aquí un pequeño problema que le voy a poner aquí también, que tú vayas poniéndole, por favor, Víctor. En este concepto de unidad, dice el texto: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Si yo hago algo por egoísmo o vanidad, destruyo la unidad. Entonces aquí vamos a poner la palabra unidad, un mismo propósito, cualquiera de estas 2 palabras. Pero después vamos a poner esto, los no hagan nada por egoísmo o vanidad. Fuera el egoísmo, fuera la vanidad. En la familia, si alguien hace dentro de la familia algo por egoísmo, rompe la unidad. Si hace algo por vanidad, rompe la unidad. Por lo tanto, esto no se puede dar
cuando nosotros queremos tener como objetivo, como propósito final, la unidad. El egoísmo rompe, hermanos, rompe. El egoísmo es buscar mi propio beneficio, pero afectando a otro. Mire lo que dice el texto. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Aquí viene el sí, por favor, Víctor, el sí. Ser humildes, humildes, humildes. Dice aquí, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Volvamos a este punto. El objetivo es estar unidos, tener un mismo propósito, no al egoísmo, no a la vanidad, sí a la humildad, sí al bien común. Voy a repetir para que se vaya escribiendo. No al egoísmo, no a la vanidad, sí a la humildad, sí al bien común. Entonces, la unidad tiene esa habilidad de producir beneficio en común. Nadie puede salir perdiendo cuando algo es unido. La Trinidad, Jesús se bautiza, aparece el Espíritu Santo. Miren la unidad. Se escucha la voz del Padre, dice: este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo complacencia. Escuchadle, escuchadle. Cómo se armoniza la Trinidad, la deidad trinitaria. Cómo se armoniza. El uno lo expone al otro para gozo, le estimula, se ama, lo expande, lo llena, lo levanta. Por lo tanto, la unidad debe tener como objetivo estos puntos básicos: no al egoísmo, no a la vanidad, sí a la humildad, sí al bien común. Sin eso, hermanos, estamos perdidos. Vendrán otra desgracia, peor todavía, y no saldremos. Si alguien quiere utilizar estas cosas para beneficiarse políticamente en algo, rompemos la unidad. Y necesitamos ser responsables frente a eso. Gracias, Víctor. Vamos a ponerla acá. Pablo entonces dice: muy bien, ¿cómo entender eso? ¿Cuál es el modelo para entender el proceso? ¿Cuál es el modelo? Pablo dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Jesús presenta el modelo. Y mi querido Víctor, aquí pongamos el modelo Jesús. Pero vamos a ver este modelo, ¿sí? El modelo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Y esto, hermano, es importante. El tema que íbamos a ver ahora de la gran ramera es porque se desprecia la labor de Jesús. La gran ramera, la gran prostituta, la religión llamada la gran ramera, desprecia la obra de Jesús, aunque se lo diga que sí. Porque cuando yo desprecio a Jesús, yo intento hacer algo para ganarme favores de Dios. Y Jesús hizo todo el trabajo. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero si yo cojo a la Virgencita como corredentora, le estoy despreciando la labor de Jesús y lo estoy prostituyendo el principio de la eternidad. Jesús es el modelo. Jesús es el modelo. Pero ¿qué hace Jesús? Espérate un ratito. ¿Qué hace Jesús? Dice lo siguiente: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. En la otra versión dice: se despojó. Entonces aquí vamos a poner Jesús, el modelo. Se despojó de su deidad. Hermano querido, por favor, esto es tremendo.
Sin despojo no hay honor. Sin despojo no hay honor en lo que hago. Jesús se despojó voluntariamente de ser Dios y se hizo siervo. Y en la condición de siervo se humilló en grado sumo hasta ir a la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí ponemos el modelo Jesús, el despojo. Sin despojo no hay honor. Sin despojo no hay honor. El padre de familia tiene que aprender a despojarse para que su hogar se llene de honor. La esposa debe aprenderse a despojarse, no querer siempre hacer su voluntad. Si yo intento hacer mi voluntad como quiera o a la fuerza, no tendré un hogar lleno de honor. Tengo que despojarme de mis deidades para poder mantener el propósito bajo el modelo de Jesucristo. Sin despojo no hay honor. Sin despojo no hay honor. Y mire lo que dice el texto. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y la lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces pongamos por favor, Víctor, al último, trazando una línea divisoria, Señor. Dios le hizo Señor cuando se despojó. Dios le hizo a su Hijo Señor cuando se despojó. Y dice en Hebreos el capítulo 5 que Él aprendió a obedecer a través del dolor. Por eso Él se despojó de todo, hermano querido. Él es el Señor porque se despojó de su deidad para servir a nosotros y no ser servido de nosotros. ¿Cómo vamos a tener una unidad si busco yo como modelo que esto que hago me sirva a mí, me aprovecho yo? Si esto se entendiera, hoy los recursos económicos que el país tiene son muy escasos, como escasos son los recursos de las familias nuestras. ¿Cómo voy a desperdiciar recursos? ¿Cuándo se desperdicia recursos? Cuando no hay despojo. Cuando no hay despojo se desperdician los recursos, hermano querido. Vamos entonces poniendo aquí el modelo. Miren que al final usted va a tener una lectura, una visión panorámica del proceso. Por eso aquí estamos poniendo acá. A ver, Jesús, el ojo, Señor, perfecto. Pero mire lo que hace la Escritura. Mire lo que dice el Evangelio, que cuando el Señor se despoja de sí mismo y el Señor Dios eterno le hace Señor a Cristo Jesús, dice el texto, para la gloria del Padre. Vuelve al principio. Nunca el principio se rompe. Nunca el principio se rompe. Hay tal armonía en el ejercicio de los procesos por el principio que nunca se rompe la armonía. Pero usted puede decir, chispas, bueno, Jesús, pues, Él hizo. ¿Yo qué? Efecto. Cuando Jesús se despojó, el milagro que nosotros no entendemos es que se nos dio a nosotros una herencia. Cuando Jesús se despojó, nos deja a nosotros una herencia como efecto de su despojo. Vamos a la Biblia, a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Vamos entonces, efecto, herencia, mi querido Víctor. Efecto, herencia. Pero dice, ¿qué tipo de herencia recibimos? Dice el texto,
verso 4 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Entonces, herencia con 3 características: indestructible, mi querido Víctor, incontaminada, inmarchitable. ¡Qué grandioso el despojo de mi Jesús, que me da a mí una herencia indestructible, que se mantiene en el tiempo y en la eternidad, que no se puede contaminar, que no se marchita con el tiempo, es eterna. El efecto es, por lo tanto, en el despojo de Cristo Jesús. La herencia que yo he recibido es grandiosa, es maravillosa, y que eso me permite mantenerlo pese a las pruebas que puedo yo pasar. ¿Qué tal si hay un terremoto y que Coca-Cola Sinclair marcha como embalse? Que había el peligro. ¿Qué tal eso? Y toda la opción de tener energía hasta regalar, entre comillas, ¿no?, se vaya. Es que el principio de allá, este principio de allá se mantiene. Pero ¿cuál es el otro efecto? El otro efecto. Capítulo 1 de Primera de Pedro, verso 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Santos en todo lo que hagan. Aquí va el efecto. Herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Pero todo lo que haga debe ser santo. ¿Escuchó eso? Todo lo que haga debo ser santo. Yo no debo tener, como efecto del despojo, yo no debo tener un trabajo que no sea santo. No puedo coimar, no puedo corromperme, no puedo hacer nada de eso. El efecto tiene que ser santo en todo lo que hago. En todo lo que hago debe haber santidad. Caso contrario, el efecto del principio deja que la maldad destruya a los malvados, va a regresar. Pierdo el trabajo, me roban, me enfermo, lo que sea, hasta que yo entienda que tengo una herencia indestructible, incontaminada, que no se marchita, y que eso me permite que yo haga todo lo que haga en forma santa. No puede hacer cosas que no tengan valor y que no le dé honor a Dios. Y por efecto del tiempo, termino con lo siguiente, hermano querido. Vamos al capítulo 6 del libro de Mateo. Amada iglesia, ¿cómo voy a hacer lo que les pedí, de que buscar el arrocito, el azúcar, los porotitos, las vituallas, ¿no? Cuando hay despojo, Jesús dice en el capítulo 6, sí, hay que dar a los necesitados. ¿Hay necesitados ahorita en el país? Vaya, parte de este efecto de recibir la herencia y de ser santos es dar. Es dar. Sí, mi querido Víctor, estos secretarios van a ser buenazos. El próximo domingo viene acá, ¿no? Mi hermano querido, dar. Pero ¿cómo debo dar? Mateo, hablando Jesús,
Cuídense de no hacer sus obras justas delante de la gente para llamar la atención. Cuidado, señor gobierno, diría yo. Mire, la Revolución Ciudadana hace esto o aquello. Terrible. Cuando se da en base al principio, dice el texto, que cuando eso ocurre, que no se entere tu mano izquierda de la que hace la derecha. Es el pueblo que se une y da. Porque si el gobierno da, es porque tiene el recurso del pueblo. ¿Quién está dando realmente? El pueblo. El pueblo da. Es el principio glorioso. Que no sepa la mano izquierda lo que hace tu derecha. Qué tremendo que es esto. Deme un segundo. Después nos vamos a comer. ¿Me invitan, sí? No me invitarían. ¿Dónde fue la? Mateo 6. Dos cositas. La oración. La oración es el efecto de una vida santa, de tener una herencia incorruptible, inmarchitable, que no se contamina. El que da sin decir yo estoy dando. El que sabe orar sin ponerse para que todos escuchen, sino que nos metemos en el cuarto oscuro de nuestra habitación para orar, para interceder. Y por eso Jesús enseña la maravillosa oración del Padre Nuestro, diciendo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y eso se requiere, porque hay gente que no va a poder comer, va a pasar necesidad, y pasa necesidades. Pero mi oración debe ser pura, no buscando, como hemos puesto aquí en esta etapa de proceso, buscando la vanidad, el egoísmo. Y termino con esto. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. El efecto trascendental de que he recibido una corona incorruptible, inmarchitable, que no se contamina, el de dar sin que su mano izquierda sepa su derecha, el de orar para no, por vanidad, el término maravilloso de poder ver el efecto de esto es esto, que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y aquí póngale, mi querido Víctor, la palabra intencionalidad. ¿Por qué va a dar usted de los porotos? ¿Por qué va a dar el arroz? Dios va a juzgarle la intencionalidad. Porque está donde está su tesoro, allí estará su corazón. Si su corazón es para agradarle a Dios, para recibir el efecto de todo esto, entonces el Señor se va a glorificar. ¿Dónde está su corazón? ¿Hay miedo cuando pasan terremotos? Por supuesto que hay miedos. ¿Dónde está su corazón? ¿Qué pasa si en este momento puede haber un terremoto y todos marchamos? ¿Dónde está el corazón? Por eso yo creo que anoche se hizo una oración muy pertinente. Se dijo, Señor, si esta noche muero, voy a tu presencia. Eso es correcto. Si esta noche muero, hoy voy a tu presencia. Hermano querido, la vida no la tenemos comprada. 1 de la tarde. Por favor. El principio
la Trinidad, ¿sí? No se olviden nunca de esto. El proceso: estímulo, unión, consuelo, compañerismo, afecto. Eso debo yo vivir con ese principio. El objetivo: la unidad de propósito. No al egoísmo, no a la vanidad, sí a la humildad, sí al bien común. El modelo: Jesús se despojó y Dios le hizo Señor. El efecto de todo eso: tengo una herencia inmarchitable, incontaminada, indestructible, ¿verdad? Que me genera santidad en todo lo que hago. Si usted es creyente y roba el tiempo en su lugar de trabajo, no está haciendo en santidad a las cosas. No puede robar tiempo. Si usted en su trabajo no es eficiente, está siendo ineficiente y está haciendo las cosas no en santidad. La santidad nos obliga a ser eficientes. Nada debo hacer yo para hacer caer al otro. Nada debo hacer, ni vendo algo para que caiga el otro, ni negocio algo para que caiga otro, porque debo ser santo en toda mi manera de vivir, de hacer. Entonces, el dar, el orar, el tener los tesoros en el cielo se convertirá en una realidad. Amada iglesia, Dios ha permitido este proceso, así como ustedes ven, y se les va a quedar en sus caras. Al salir, hacerlo. La red: si usted hace en forma individual esto, la red se va a alterar. La red se va a alterar. Porque usted está relacionado con alguien, siempre con otro. Se va a alterar el ambiente por la acción suya. Y usted está conectada en red enorme. Usted va a producir el efecto mariposa. Usted va a producir el efecto mariposa. Si cada uno de nosotros, los de arriba, los de abajo, hacemos esto, se va a producir el efecto mariposa. Que se mueven las alas de una mariposa y al otro lado hay un tsunami espiritual. Vamos a orar. Padre, con todo el corazón queremos pedirte, Señor, tu bendición. Que tú permitas, oh Dios, a través de lo que hemos visto, que siendo tú, Señor, la deidad trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con funciones distintas, en la misma esencia de poder y autoridad, sé tú, Señor, Dios eterno, que nos permitas a nosotros entrar en este proceso hermoso de saber que estamos estimulados en amor por unión a ti, Jesús. De que sentimos compañerismo en el Espíritu. De que tenemos afecto entrañable por el Espíritu. Si ese proceso tú has hecho con nuestras vidas, ayúdanos a alcanzar el objetivo de estar unidos. Primero en la familia, el uno con el otro, esposo con esposa, padres con hijos, hijos con padres. Un mismo propósito, para no hacer nada por vanidad, no hacer nada por egoísmo, sí hacerlo con humildad, aprendiendo a pedir perdón. Si hemos dañado a alguien, aprendiendo a pedir perdón, Señor, con humildad, buscando siempre el bien común. Y tú nos has enseñado que el modelo es Jesús. Jesús que se despojó
para dar honor a la obra tuya, Padre querido. Ayúdanos a despojarnos del egoísmo, de la vanidad. Ayúdanos a despojarnos para que a través del despojo te demos honor a ti. Y así como tú hiciste a Jesús Señor, danos la oportunidad de ser nombrados por ti embajadores de ese Señor, de Cristo Jesús. Y el efecto de todo esto sea que hemos recibido una herencia que no se marchita en el tiempo, una herencia que no se contamina en el tiempo, una herencia que es indestructible en el tiempo, y que nos permita, Señor, ayúdanos a ser santos en toda nuestra manera de vivir y de hacer las cosas. Quita cualquier cosa que estemos haciendo que nos quite de tu santidad, para dar de tal manera que mi mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, para orar no haciéndole por vanidad, para guardar tesoros en el cielo, Señor, donde no va el ladrón. Y quiero poner mi corazón, mi tesoro, en el efecto de esa herencia recibida, porque donde pongo mi tesoro, ahí estará mi corazón. Y mi corazón quiero esté para servirte a ti, Señor. Hoy, como nación que estamos pasando este problema, pido, Señor, en el nombre de Jesús, que des al gobierno sabiduría, inteligencia, capacidad para enfrentar esta crisis que va a ser dura, complicada, y que nos des a nosotros el compromiso delante de ti para que el efecto mariposa se convierta en una realidad, y en lo poquito que donde estoy yo pueda mover mis alas y afectar por medio de la red a mucha gente. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos. A ti la gloria, la honra y el honor en Cristo Jesús. Amén.